De otro punto de vista, Yo busqué también, profe, soy Alejandro. Alejandro, Yo busqué es algo relativo de transición o de cambio, lo opuesto a lo permanente. a ver, hábleme más duro porque casi no te escuché. Que es algo relativo y que es lo contrario a permanente, que está cambiando. Ajá, ¿y dónde vemos eso de transitorio? No en circuitos, ni en electrónica. Pues soy Alejandro, lo sigo. Ok, En a ver, el, ¿quién nos ayuda? en el tránsito, en la calle, A ver, ¿quién habló? Porque no escucho. soy Alejandro, sigo siendo yo. Ah, sí, es Alejandro el mismo, ok. ¿Dónde vemos la palabra transitorio, jóvenes? Por ejemplo, soy Kevin. Cuando dicen que el paso por la vida es transitorio, ¿no? Porque nada más dura. Ok. A ver, ¿quién más? Otro ejemplo. ¿Dónde vemos lo de transitorio? Y cada vez que nos metemos en problemas hay un transitorio por ahí, dicen. Ah, ese transitorio a lo mejor te puede salvar, dicen. ¿Dónde? No te escucho. ¿Quién habló? Hay que, miren, jóvenes, chequen bien que su audio y su video se vean bien, porque sí es un problema, ¿eh? Yo sé que a lo mejor quieren participar, pero ni los escucho. Y es que tampoco puedo estar revisando el chat. Entonces, sí, chequen sus audios, ¿no? Porfas. A ver, dígame, ¿quién más? ¿Quién tiene otra definición de transitorio? Que no sea de circuitos. Ya, yo, en los artículos de reglamento, ¿En dónde? en los artículos del reglamento, Exactamente. En la Constitución o en los reglamentos o en las leyes, ahí se escucha mucho el transitorio. Entonces, ¿qué se supone que hace el transitorio? Que si se está describiendo un fenómeno social, digamos, en ese sentido, puede haber un transitorio, que es un cambio en un instante dado, que no es permanente, pero sí puede surgir ese cambio. Ese es un transitorio, digamos, en lo social. Y en los circuitos, como dijo su compañera Karina, creo que sí se llama Karina, dijo que también es un cambio repentino o un cambio al instante de un cambio de posición de respuesta que puede tener un circuito. Es decir, yo grafico, ¿no? Voy a graficar tiempo contra voltaje, ¿ok? Y entonces mi circuito está en un estado permanente. Pero después de un tiempo igual a cero, va a sufrir un cambio repentino. Pero estos cambios son exponenciales. Y este cambio exponencial se le llama estado transitorio. Después de un tiempo, por lo regular es en 5 tau. Ya más adelante les voy a decir qué es esto. Después de un tiempo, llega nuevamente a un estado permanente. Y lo que nosotros vamos a estudiar es el estado transitorio, es decir, esa respuesta exponencial. Puede ser decreciente o puede ser creciente, ¿sí? Podemos tener las dos. Yo puedo tener un estado permanente, después una respuesta exponencial y nuevamente un estado permanente. ¿Ok?
¿Sí ubicamos la idea? ¿Dónde lo hemos visto? Yo creo que sí lo han visto todos. Principalmente en las televisiones viejas, que usan tubo de rayos catódicos o lo que nos comúnmente conocemos como cinescopio. Al momento de apagar, ¿qué es lo que pasa? ¿Alguien me quiere decir? Como, soy Alejandro, Dime. o que hace un destello, ¿no? Y se apaga, o sea, como que, pues sí. ¿Pero qué pasa? Se cae la corriente, se descargan todos los capacitores y todo Ajá, eso. pero ¿qué observamos en el cinescopio? Sí se observa algo. Se cierra la pantalla del cinescopio. Se cierra la pantalla formando, digamos que todo esto es iluminación. Se cierra y se va formando un haz hasta Sí, un hasta un punto punto. central. Esa es esa descarga que dice su compañero. ¿Quién me lo dijo? Yo, Gabriel. 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 Ese puntito o esa descarga es de tipo exponencial. Y es lo que observamos, que en ese momento que se está descargando el cinescopio, si nosotros lo tocamos, nos electrificamos, porque hay mucha corriente estática ahí. Hay otro también en otro aparato lo observamos, en las fuentes de alimentación que tienen indicados o que tienen un lane de encendido. Nosotros desconectamos la fuente de alimentación de la línea eléctrica, la desconectamos y ¿qué le pasa a ese foquito? A ese LED. A veces se queda encendido todavía por la energía que queda Exacto, guardada. y con el tiempo, ¿qué va pasando? Se va apagando lentamente. Se va descargando y el brillo de ese LED comienza a atenuarse. Ese es el cambio al estado transitorio. Y su descarga no está encendido y se apaga inmediatamente. No, la descarga es de tipo exponencial. De hecho, nosotros en la parte práctica, en la parte real, los pulsos cuadrados no son perfectos. Un pulso cuadrado, si nosotros observamos un pulso cuadrado, así, ¿no me ven? Ahí está. Si yo quiero ver este pulso cuadrado en el osciloscopio, con mi base de tiempo, si lo voy ampliando, forma este cuadradito y lo vemos bien, ¿no? Dice, pues es un cuadrado. Pero en la práctica, si comenzamos a mover nuestra base de tiempo, si la comenzamos a extender, en la práctica vamos a tener esto. No es un cuadrado perfecto. Siempre vamos a tener estos tiempos, el tiempo de subida y el tiempo de bajada. Y estos tiempos, a final de cuentas, nos lo da la parte transitoria de nuestros circuitos y son de tipo exponenciales. Oiga, profe, y eso es importante porque si no se pierden datos en la comunicación, ¿no? Esa es la idea de... Sí, de la tenemos variable que bajar continua. estos tiempos. En la parte práctica ya, en el trabajo, digamos, tenemos que bajar esos tiempos considerablemente para que nuestra respuesta sí sea un cuadrado perfecto. Y lo que hacemos nosotros, y eso lo van a ver mucho en electrónica digital también, es bajar estos tiempos. ¿Y cómo los bajamos? Agregándole capacitores, quitándole capacitores, o más bien subirle el valor a la capacitancia o bajarle el valor de la capacitancia, según sea el caso. Que hay una manera de poderlo resolver. En lugar de manejar el cuadrado, lo que le llaman es picos de subida y picos de bajada. Es transformar esto en esto. Y ya lo que ve el circuito digital o el transistor, es decir, es una entrada alta, entonces actívate lo que sigue, ¿no? O si está configurado para picos de bajada, entonces al momento de que ve este pico, ya haz lo que tengas que hacer para no trabajar ya el pulso cuadrado.
Pero este tiempo, aún así, viene siendo exponencial. Miren, vean, todo esto es exponencial en la parte práctica. ¿Sí? Y esto es lo importante de este curso, es conocer este estado transitorio. Tanto se maneja en electrónica como en control. En control, lo que veamos nosotros ahorita en este curso, cuando ustedes tomen control, lo van a ver en una clase. Y de hecho ya ven otras situaciones. ¿Para qué me sirve? Para control PWM, es decir, control de motores de corriente directa, y mucho en robótica, en programación también se hace esto, pero con programas, lo que son los famosos filtros digitales y cosas de ese estilo, ¿no? Pero lo que veamos ahorita viene siendo antecedente de todas esas materias. Entonces, nosotros lo empezamos a ver desde CA y CD, en donde cuando vimos análisis de corriente directa en un capacitor y en una bobina. ¿Qué le pasa, por ejemplo, a un capacitor cuando es alimentado por una pila o una fuente de corriente directa? ¿Qué le pasa al capacitor? Se va hinchando, ¿no? No, no se va hinchando. Se almacena la No energía. Cuando se hincha es porque estamos rebasando el nivel de voltaje que sea capaz de manejar ese capacitor. Se queda cargado, ¿no, profesor? No, ¿qué le pasa al capacitor en análisis de corriente directa? Se hace un corto, ¿no? Se hace corto. No, se hace circuito abierto. ¿Y la bobina? Esa sí se hace corto. Es la que se hace en cortocircuito. Y en ese sentido nada más lo manejamos así. Se abre y se pone en corto la bobina. Pero no ocurre así. Antes de abrirse, antes de cerrarse, hay una respuesta exponencial. Y esa es la que vamos a trabajar en ese curso. Por lo tanto, el transitorio lo vamos a ver en 3 respuestas. Respuesta libre, respuesta forzada y respuesta total. Para circuitos RC, RL y RLC. Si se dan cuenta, maneja resistencia capacitor, resistencia inductor y resistencia inductor capacitor, los 3 elementos. Y la respuesta que vamos a obtener va a ser para RC y RL son de primer orden. RLC son respuestas de segundo orden. ¿A qué le llamamos de primer orden? Pues que es una ecuación lineal, ¿no? Bueno, Son las ecuaciones diferenciales, exactamente. ¿Y por qué le llaman de primer orden? porque es de grado 1. Porque es de grado 1. Exacto, muy bien contestado. Es de grado 1. ¿Y las de segundo orden? Pues lo mismo, ¿no? Nada más que de grado 2. Ese también es una ecuación diferencial, pero de grado 2. Muy bien, excelente. ¿Y los de cero orden, cuáles son? Pues dan 1, ¿no? Quiero pensar. ¿Eh? Pues elevados a la potencia. Ay, háblame más duro porque casi no te escucho. Disculpe. Elevados a la potencia 0, ¿no? Quedarían ¿Y, 1. ¿Y cuál es? Si yo empleo circuitos, ¿qué elemento está involucrado? A ver, déjenme hacer memoria. El elemento involucrado para una ecuación de orden 0 o de grado 0 es únicamente ¿no? son únicamente resistencias. Ok. Sí. Las de grado 1 o de primer orden está dado por inductores o capacitores. No puede estar los dos incluidos. O es un inductor o es un capacitor. Y los de orden 2 están incluidos los dos inductores y capacitores. Es el que da el grado. Si yo tengo un inductor y un capacitor, es de grado 2. Si yo tengo un inductor, es de grado 1. Si yo nada más en mi circuito tengo un capacitor, me da una ecuación de primer orden de grado 1. Y si tengo puras resistencias, o una resistencia es de grado 0. ¿Ok?
Entonces, todo eso lo que me decían de estados permanentes, estados transitorios, eso es a lo que se refiere. El circuito está en un estado permanente, pero al momento de ver a una situación dada, en un tiempo dado, va a cambiar su respuesta y ese cambio es de tipo exponencial y va a ser, se le llama estado transitorio. Después de un cierto tiempo, pasa nuevamente a un estado permanente. Entonces, en los análisis de los circuitos lo vamos a ver en 3 tiempos. En t menor a 0, en t igual a 0 y en t mayor a 0. ¿Sí? En t mayor a 0. Entonces, cada vez que veamos una respuesta, lo vamos a ver en 3 tiempos. Respuesta libre en t menor a 0, t mayor a 0, t igual a 0 y t mayor a 0. Respuesta forzada, t menor a 0, t igual a 0 y t mayor a 0. Y respuesta total, t menor a 0, t igual a 0 y t mayor a 0. Profesor, soy Victoria, disculpe, me perdí la verdad en la última explicación del por qué tanto como el de la respuesta total y la respuesta forzada son igual a 0. No, no son igual a 0, sino simplemente que los análisis de los circuitos lo vamos a ver en 3 tiempos. En estas 3 respuestas, cada una la vamos a ver en t menor a 0, t igual a 0 y t mayor a 0. Ya, gracias, profesor. ¿Sí? ¿Sí te contesté? Sí, profesor, gracias. Ah, ok. Ahorita vamos a ver primero el circuito de respuesta libre de un circuito RC para que vean a qué se refiere con eso. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Algo que quiera comentar? ¿Algo diferente que haya visto? ¿O que crea que es diferente? ¿No? ¿Todo bien? ¿Vamos bien? ¿Sí me entendieron? ¿Sí me de explicar? Sí, profe. Bueno. Vamos a ver respuesta libre de un circuito RC, ¿ok? Yo sugiero, miren, muchos dicen, tomo captura de pantalla y después pasan el apunte. La verdad es que no van a pasar nada. Yo les sugiero que vayan haciendo sus apuntes desde ahorita, ya lo vayan pasándolo a su cuaderno, ya compren su cuaderno, tengan su cuaderno, carpeta, lo que sea, y ya vayan haciendo sus apuntes, porque al final del curso a veces necesitan medio punto, hasta un punto, y ando revisando cuadernos. Es opcional. Si ustedes dicen, no, yo no voy a hacer nada, ok, está en todo su derecho. Pero bueno, yo nada más sugiero, hagan sus apuntes, háganlos bien, y al final, pues si se les puede salvar su materia, ¿no? Pero los que no, pues igual, compasando los exámenes y entregando actividades, ya acreditaron, ¿no? Pero bueno, no sabemos qué tantas situaciones nos pasen durante lo largo del semestre, ¿no? Siempre hay otras situaciones que son ajenas a nosotros y que influyen en la materia, ¿no? Entonces, hago esa recomendación. No hagan capturas. La verdad, a mí capturas en pantalla y todo eso, a mí no me gusta, se pierde el detalle, se pierde información, después nos da flojera estar... No, bueno, ocurren miles de cosas. Entonces, esa es mi sugerencia. Ok, entonces vamos a ver la respuesta forzada, libre, perdón. Vamos a partir de un circuito. Otra de las características del estado transitorio, de cómo es que vamos a manejar puras fuentes de corriente directa, es decir, voltaje de la fuente de voltaje, pero en corriente directa, y corriente de la fuente de corriente en corriente directa. No vamos a manejar alternos. Aquí no. Son puras de corriente directa. Entonces, si vamos a manejar de corriente directa, también vamos a manejar el concepto de qué le pasa al capacitor y qué le pasa al inductor, que ya lo mencionamos ese ratito. El capacitor
se abre. El inductor se pone en cortocircuito. Y eso, pues realmente lo podemos relacionar con las placas, ¿no? Yo tengo un capacitor y le paso corriente directa, pues ¿qué pasa? Pues realmente vean qué sucede. Es un circuito abierto. Sin en cambio, un inductor, que es un alambre, lo que forma en corriente directa es un cortocircuito. Entonces, dependiendo de la figura, ahí mismo pueden identificar quién es circuito abierto y quién es cortocircuito. ¿Ok? Otra vez repito, únicamente se va a manejar puras fuentes de corriente directa. Entonces, vamos a partir de una pila. La pila que pueden manejar ustedes son de 9 voltios. Una pila cuadradita nueva, cómprense una pila cuadrada nueva de 9 voltios por si quieren hacer sus prácticas. Vamos a ponerle 9 voltios, ahí está, ¿no? Y vamos a manejar, no, en la práctica no lo van a poder hacer. No lo van a poder, prácticamente no necesitamos generadores de funciones y el osciloscopio. Solamente si hacen su circuito monestable o astable, es la manera de cómo pueden realizar la práctica. Bueno, ahorita no me hagan caso en cuestión de la práctica, ya después lo vemos, ¿ok? Pero sí, ahorita vamos a manejar pilas, que ya con el laboratorio sustituimos la pila por una señal de onda cuadrada. Pero bueno, ahorita no lo vamos a manejar. Entonces, vamos a partir de una pila de 9 voltios. Un interruptor. Y un capacitor. R y C. Ese interruptor, para la descripción eléctrica del dispositivo, se le llama polo y se le llama tiro. ¿Qué tipo de interruptor son? Son de los que tienen 3 patitas. Uno de ellos va a ser el polo, que viene siendo siempre el de medio, y los tiros son los 2 extremos. En el caso de los interruptores que tenemos en casa, que nada más son 2, ahí está el botón, es un polo, un tiro. Ese no nos sirve, eso no nos va a servir, pero esto sí, es un polo, 2 tiros. Son los interruptores pequeñitos, ¿ok? Bueno, nada más por mencionar. Y aquí este mismo interruptor nos dice que va a cambiar de posición cuando analicemos el circuito en T igual a 0. ¿Qué me están pidiendo del circuito? Determinar el voltaje del capacitor, ¿sí?, para T mayor a 0. Siempre vamos a determinar el voltaje del capacitor para T mayor a 0. ¿Ok? Entonces, fíjense, yo les dije que vamos a analizar el circuito en 3 tiempos. En T menor a 0, en T igual a 0 y en T mayor a 0. Acá voy a poner en T mayor a 0. ¿Estamos? Bueno, lo voy a poner aquí. Lo voy a acercar un poquito más. Y en T mayor a 0. Para cada una de las respuestas las vamos a analizar en los 3 tiempos. T menor a 0, T igual a 0 y T mayor a 0. En T menor a 0, ¿cuáles son las características en T menor a 0? En respuesta libre. Una de ellas es que hay condiciones iniciales.
hay condiciones iniciales. Esa es una característica, ¿sí? Hay condiciones iniciales. 2, el capacitor, en este caso, implica un circuito abierto. Esa es otra característica. En T menor a 0, en respuesta libre, en T menor a 0, hay condiciones iniciales y el capacitor actúa como circuito abierto. La condición inicial la vamos a determinar de la siguiente manera. Voltaje del capacitor en 0 menos, ¿sí? Se le llama 0 menos a este tiempo. A este tiempo se le llama 0 y a este tiempo se le llama 0 más. ¿Por qué? Porque como aquí estamos nos vamos a referir a tiempo, lo vamos a sustituir por 0 menos para decir que estamos en el estado permanente. Entonces, en ese estado permanente hay condiciones iniciales. ¿Y cuál es la condición inicial? Pues va a ser voltaje de capacitor en 0 menos. ¿Sí? Y ese es la variable que vamos a determinar en ese tiempo. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Agarramos el circuito. 9 voltios. El interruptor no cambia de posición. Es otra de las características. Aquí lo voy a poner. No hay cambio de posición en el interruptor. ¿Ok? Ese sería otro punto. Repito, hay condiciones iniciales, el capacitor lo sustituimos por un circuito abierto, no hay cambios en la posición del interruptor y el circuito que nos queda va a ser el siguiente. Nuestra pila, el interruptor queda igual y el capacitor lo sustituimos por un circuito abierto. Y donde está el circuito abierto, vamos a determinar el voltaje que hay entre sus terminales de ese capacitor, es decir, el voltaje entre esos dos puntos. ¿Y qué observamos? El voltaje que hay entre esos dos puntos donde estaba el capacitor, ¿qué voltaje va a tener? De la fuente. Exactamente, va a ser el voltaje de la fuente de alimentación. En este caso va a ser igual a E, en este caso va a ser 9 voltios. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta en el circuito, la resistencia está desconectada. Entonces, esta fuente está alimentando al capacitor. Y como es una fuente de corriente directa, el capacitor, pues se abre, es lo que nos enseñaron en CA y CD. ¿Y qué voltaje hay entre las terminales del capacitor? Pues los 9 voltios. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna duda? No. Estos puntos son muy importantes y no se les debe de olvidar. A partir de hoy tienen que estarlo repasando hasta que se les quede grabado. Ahora, en T igual a 0, cambia de posición el interruptor. ¿Sí? El capacitor ahora se sustituye por una fuente de voltaje dependiente, le llamamos, y esta fuente de voltaje dependiente, vean, no es circular, sino está dentro de un rombo, y se va a llamar voltaje capacitor 0 menos. ¿Ok? Cambia de posición el interruptor,
se desconecta todo lo que es la fuente. Entonces, el estado transitorio lo que hacemos es separar partes del circuito. Separamos la fuente de alimentación y ya me voy a quedar con el capacitor y la resistencia. ¿Por qué el capacitor queda como una fuente de voltaje dependiente? Porque entre sus terminales se queda cargada con una energía electrostática. Y de hecho lo han hecho ustedes en laboratorio o lo llegaron a hacer en la vocacional. Agarran un capacitor electrolítico, que son esos capacitores de botecitos, y los están utilizando, los cargan, y después agarran esas dos puntitas en un metal, ¿y qué hace? ¿Qué se produce? Es pregunta. Una descarga. Una chispita, ¿no? ¿Es por qué? Porque quedó cargándose el capacitor al valor de la fuente. El que dijo que se comienza a hinchar es porque si este capacitor yo lo compré de 2 voltios, digamos, y lo alimento con 9 voltios, pues lógicamente que se va a comenzar a hinchar y hasta va a explotar, hasta va a parecer como unos de esos de las películas de ciencia ficción, ¿no? Que se va abriendo y va saliendo el monstruo, algo así se parece. Pero es porque el voltaje nominal del capacitor es mucho menor a la fuente de alimentación. Eso es por eso que llegan a tronar. Regresando, entonces, en T igual a 0, cambia de posición el interruptor y el circuito ahora involucrado me va a quedar la resistencia, pero ahora el capacitor lo vamos a sustituir por una fuente. Vean, ¿qué dirección va a tomar la fuente? Si mi dirección de mi circuito, la corriente la pongo así, ¿sí? En ese sentido, mi fuente de voltaje la voy a poner en sentido contrario a la dirección de la corriente como inicié, es decir, la voy a poner en este sentido. Va hacia arriba. Va hacia arriba. ¿Ok? ¿Por qué? Es muy sencilla la explicación. Vean, me la está dando la fuente de alimentación. ¿Eso qué es? Positivo, por lo tanto, este es positivo. Este es negativo, por lo tanto, este es negativo. Me voy, positivo, acuérdense que es la punta, me la da la punta de la fuente, es el positivo, y la otra, del otro lado de la flecha es el negativo. Por eso queda en esa posición. Pero ahora, ¿qué pasa si le hago caso a esta dirección? La corriente, la original, iba hacia en esta forma, pero con este sentido de la fuente ahora va en sentido contrario. Por lo tanto, aquí va a existir una regresión de corriente, y lo cual nosotros le tenemos que poner como signo negativo. Ok, ahorita van a ver dónde lo vamos a ocupar. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Bueno, seguimos. Entonces, fíjense, ¿qué datos voy a obtener aquí? Pues ahora el voltaje del capacitor en 0, porque estamos en este tiempo, pues va a ser igual al voltaje del capacitor 0 menos, que es igual a 9 voltios. ¿Qué otro dato puedo obtener? Pues puedo sacar el voltaje en la resistencia. El voltaje en la resistencia en 0, porque está involucrado, va a ser igual al voltaje del capacitor en 0 menos. Pero, ¿qué pasa? Como hay una regresión de corriente, nosotros le vamos a poner signo negativo. ¿Sí lo ven? Porque la corriente original iba hacia abajo, pero con la dirección de la fuente del que se sustituyó el capacitor, ahora es en